creo que como en el resto del país. Y días pasados, ayer, antes de ayer, estuvimos hablando acerca de los datos que se manejan en la sociedad, de qué opina, qué piensa, qué quiere la ciudadanía para un próximo gobierno. Y siempre recurrimos a estas encuestas que son, a mi entender, por ahí las que siempre terminan saliendo como con los datos como se dan en las elecciones, ¿no? Hablo, por ejemplo, de Suban Córdoba, de Gustavo Córdoba, que es consultor y analista político, y que está en línea telefónica con nosotros. Por fin lo podemos contactar. Queríamos hablar con él hace rato. Muy buenas tardes, Gustavo. Te habla Mariela, Marcela y Mariana, aquí en Más Voces. ¿Cómo estás? Qué placer. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias, muchas gracias por la comunicación. Gustavo, en estos días, creo que en una semana prácticamente, hiciste 2 encuestas, consultas, ¿no?, populares, de temas que tienen que ver con las elecciones que se vienen, las presidenciales. En primer lugar, hiciste sobre candidaturas, y en esta última, algo que me pareció re interesante también, es qué opina la gente sobre las posibles medidas que tomaría un gobierno desde el año que viene, desde diciembre, ¿no? Partieron de 1.300 casos siempre. Cuando tu equipo hace esto, ¿no? La gente cómo lo toma, quiere opinar, quiere hacer oír su voz, que se sepa, ¿no? Sí, claro. Ahora, una pequeña corrección. Es la misma encuesta. Lo que pasa es que si nosotros publicamos todo juntos, por ahí algunos datos que son muy buenos para el análisis se terminan perdiendo, nadie los tiene en consideración porque le dan más importancia a uno sobre otro. Entonces, preferimos divulgarlos así en 2 semanas siguientes, una tras de otra, y aportamos al debate, porque por un lado está bueno saber la intención de voto, pero a veces a mí me aburre ver solamente intención de voto y no otras cosas. Esas otras cosas intervienen ahí en el donde nosotros identificamos un montón de políticas. Te estamos escuchando con un poquitito de interferencia, no sé si... a ver. ¿Un poquito? Sí, a ver. Estoy en un edificio, voy a salir al patio. Dale. Así te entendemos. Ahora me escuchan mejor, un poquito mejor. Sí, mejor, mucho mejor. Bien, no, te decía que tomamos las propuestas de Milei y las sometimos al escrutinio de las personas que entrevistamos, ¿no?, en todo el país. Hicimos 1.300 casos, como bien vos planteaste, y la verdad que nos llevamos una sorpresa enorme, más allá de que hace poco, el año pasado, hicimos una pregunta de si querían un ajuste, una política de ajuste de shock, ¿no? Y la mayoría de los argentinos dijo que sí. Cuando le entramos a preguntar si estaban de acuerdo con que le bajaran los sueldos, le bajaran las jubilaciones, le aumentaran la luz un 2000%, que les gustaría que le aumenten el gas un 500%, porque esas son las políticas de shock, la mayoría dijo que no. Entonces nos quedamos con una sensación de la contradicción que hay entre lo que nos gustaría y lo que realmente queremos. Muy Entonces, cierto, tal cual. En eso hicimos lo mismo, ¿no? Dijimos, bueno, a ver, ¿usted está de acuerdo con la privatización de aerolíneas, de IPF, con la voucherización de la educación pública, con la privatización de las empresas públicas, con la libre exportación de armas, con la eliminación del Ministerio de la Mujer, con la eliminación de la ESI en las escuelas, con la derogación de la interrupción voluntaria del embarazo? Y la verdad que nos llevamos una enorme sorpresa, porque es como que, y esto me lo dijo un colega amigo, me dice, bueno, pareciera que pensamos como peronistas y votamos como antiperonistas, porque como que nadie en su sano juicio hoy renunciaría, por ejemplo, al aguinaldo, que es una conquista del peronismo, ¿no? Claro. Y sin embargo, vemos que hoy se conforman actitudes electorales en torno al rechazo al partido que les dio vida a esas políticas, ¿no? Pero bueno, las contradicciones están allí. Incluso los votantes de Milei no están tan de acuerdo con las propuestas de Milei. Sí. Entonces la pregunta que cabe aquí es, entonces, ¿cómo interpretamos esto? Y la verdad es que al interpretar el voto, por ejemplo, de Milei y las contradicciones, hay que entender que si tomásemos la mitad de los votantes de Milei, yo les diría que es el votante típico en la Argentina que siempre odió a la democracia, que es intolerante a la política, que es intolerante a las elecciones, que es intolerante a todo pensamiento que no sea el propio. Es decir, estamos hablando de un fascista de pie a cabeza. Entonces,
En Milei han encontrado un candidato ideal, perfecto, un candidato que los representa de manera brutal. Ahora, la otra mitad, el voto de Milei, se compone de gente que está cansada de la política tradicional, enojada con los resultados de dos gobiernos distintos que han dado malos resultados económicos, pero no con la democracia. Entonces, ahí es interesantísima, porque a mí me gustaría ver si una vez aplicado el voto castigo de este gran por ciento de la población, si es que en la primera vuelta no cambiarían de destino su voto, ¿no? Si una vez armado el castigo, si a ver si direcciona para Cambiemos o direcciona para el peronismo. Esa sería una gran pregunta para hacer. Es como que la gente está buscando un cambio de gobierno, pero que se mantengan las medidas mejoradas, ¿no? Por ahí que se cumpla con el tema del tema económico, por ahí es lo que más preocupa a la gente en general. La distorsión de la inflación yo creo que nos produce un sentimiento de incertidumbre muy alto, ¿no? El no poder planificar el día a día, no poder planificar la semana, no poder planificar el mes, imaginemos, no solamente a escala individual, ¿no? A escala de los comercios chicos, a escala de los comercios más grandes, de los empresarios, digo, es realmente complicado y difícil. Entonces, esta incertidumbre, a mi criterio, y acá cito siempre a mi amigo el Turco Asís, comparto lo que él dice, en el sentido de que la Argentina no tiene problemas económicos, tiene problemas de liderazgo. Porque tenemos liderazgos que no lideran ni no consensúan. Entonces, en la medida que sigamos con esta línea de liderazgos débiles, que no logran controlar y ordenar un poquito la política, vamos a seguir este tipo de crisis. Ahora, creo que se abre de una buena manera, en este turno electoral presidencial, una oportunidad para que renovemos liderazgos. Está retirando de a poquito Cristina Fernández, se retiró de mala manera Mauricio Macri, hoy estamos viendo al peor Macri de la historia, y es, creo yo, la oportunidad para que, ya sea en el actual oficialismo o en la oposición o en las distintas fuerzas opositoras, surjan nuevos liderazgos. Creo que sería algo muy interesante, porque por supuesto que la coyuntura nos cautiva, ¿no? Pero es un proceso digno de ver este surgimiento, quizás, ojalá, de nuevos liderazgos. Ahora, Gustavo, cuando vos decís, por ejemplo, de lo de Cristina, vi en las encuestas que vos hiciste y es la dirigente que más voto tiene, o más intención de votos tiene, a pesar de que tiene una gran mayoría de imagen negativa. Sí, bueno, hoy en la política argentina todos tienen diferencial agravado de imagen negativa, ¿no? Sí. Macri es el que más alta negativa tienen, más de 70. 80 puntos. 80, no hay gran diferencia hoy en la política respecto a la imagen negativa. Ahora, respecto a Cristina, déjame decirte, ella, cuando mantenía las chances de competir, llegó a medir hasta 28 puntos, ¿no? Que es lo que sacaría hoy el Frente de Todos en una paso. El problema de Cristina es que su proyección a escenarios de primera y de segunda vuelta sigue midiendo exactamente lo mismo. Es decir, no logra agregar votos, que en definitiva es lo que garantiza el triunfo en la elección presidencial. Toda vez que el voto de centro y el voto moderado es el que define. Así en el 2015 los moderados hicieron presidente a Macri, en el 2019 los moderados hicieron presidente a Alberto Fernández, y en el 2023 van a ser de nuevo a alguien presidente. Ahora, Cristina, así como Macri, tenían voto del núcleo duro, punto. No podían agregar más votos, por eso son malos candidatos. Los núcleos duros en general tienen ese problema, son muy buenos para empezar la discusión electoral, para ponerle el tono, digamos, pero son malos para ganar. Eventualmente los núcleos duros están condenados a ser la milanesa de sangre, por decirlo de alguna manera, porque son los que pueden influir en la política a partir del voto en el balotaje. Si se inclinan para un lado o para el otro, influyendo en las decisiones políticas, ¿no? O Milei, por ejemplo, vamos a suponer que Milei pierde el balotaje o que no entra al balotaje, de igual manera Milei va a tener un número de diputados y de senadores relativamente importantes y va a ser definitivamente influyente en las decisiones después, claro, totalmente. Mariana, ¿quieres preguntar? Sí, no, me quedé un poco rezagada con respecto a la consulta, pero sumo a lo que decía Marcela con respecto a la opinión, ¿no? Que tiene que ver con la consigna y el detalle de la encuesta, cuando qué opinaba la gente con respecto a las políticas de shock. Por ahí me parece como que hay una cuestión semántica,
¿no? Que por ahí no se interpreta bien en cuanto, o la interpretación que me parece a mí que puede llegar a tener que ver el querer o pretender una política de shock con un cambio tipo de la noche a la mañana, totalmente de shock justamente el cambio, pero que a la vez conservando que no se metan con los derechos adquiridos y con eso, ¿no? Es como que la disconformidad acerca de que arma el combo, ¿no? De la crisis de liderazgo a la que usted se refiere, a la crisis inflacionaria, al descontento generalizado por la actualidad y bueno, buscar que se dé vuelta a la tortilla, ¿no? Por ahí es como que se interpreta de esa forma, ¿no? Sí, el problema, creo yo, hay dos problemas gigantescos en este punto. La primera es que la mayoría de la población quiere cambios rápidos, ¿no? Y no se da cuenta que en esos cambios rápidos se pueden perder un montón de derechos, porque evidentemente no podemos vivir en un país como Suiza pagando impuestos africanos, ¿no? Hay una contradicción flagrante, ¿no? Querer servicios del primer mundo sin pagar impuestos, o servicios, o no pagar por lo que los servicios valen. En un contexto mundial de escasez, por ejemplo, de combustible, ¿no? La Argentina tiene hoy una proyección, digamos, ojalá siga así, de Vaca Muerta va de alguna manera a aliviar la balanza de los dólares, del ingreso y la salida de los dólares, pero al mismo tiempo va a tener un impacto en la energía que consumimos año a año, ¿no? Ahora, esta discusión de fondo no se da de la mejor manera, porque estamos advirtiendo también que el debate público respecto de esto es realmente muy básico y elemental, prácticamente hecho a partir de consignas o de chicanas. Entonces, sumemos incertidumbre, sumemos enojo con la clase política, sumemos que la clase política pareciera que lo único que les importa son las candidaturas, ¿no? Pareciera decir, esperen incluso hasta noviembre que resolvamos esto y después vemos cómo arreglamos el problema. Entonces, es una bomba de tiempo, realmente. Por eso se necesitan liderazgos que puedan conducir y ordenar y tranquilizar. Massa, eso es lo que me parece que es relevante. Sí, Massa o Guado pueden ser uno de los posibles con mejor perfil, digamos, para las PASO dentro del Frente de Todos. A ver, vamos por partes. Yo creo que primero el Frente de Todos, si quiere tener algún tipo de chance electoral, tiene que pensar en correrse al centro. Al estilo Lula, en Brasil, ¿sí? Que usted lo tiene de vecino los brasileños. Claro, Lula pero ahí... al centro para derrotar a Bolsonaro. Sí, pero lideraba, Lula estaba al frente. Bueno, a ver, vamos de vuelta. El peronismo debe correrse al centro. ¿Qué significa eso? Que los núcleos duros tienen que quedar al costadito, al menos por el momento electoral. Es decir, desde esa perspectiva yo no pondría a ningún candidato con perfil kirchnerista, por ejemplo, en la presidencia o en la vice. ¿Por qué? Porque generarían el mismo rechazo que genera Cristina Kirchner en primera vuelta o en segunda vuelta. Hay que buscar candidaturas que le permitan al peronismo soñar con el milagro electoral de retener el poder 4 años más. Es un esfuerzo gigantesco, tan gigantesco como la realización de una eventual primaria electoral, ¿no? Yo diría en este punto, vieron que Scioli se ha tirado y que está recorriendo la Argentina y que está haciendo el fuerte, salieron una encuesta muy curiosas, estas encuestas, no voy a decir el nombre del colega, pero que le da a Scioli 3 puntos de intención de voto, ¿no? Contra 30 y pico de Guado. Muy relativa esa encuesta, por decir algún término que no sea demasiado ofensivo. No es creíble eso, porque Scioli fue casi presidente. No, a partir de esa encuesta le dijeron a Scioli, bájate, porque no me dices. Claro. ¿No? Entonces, pero si ni tampoco en una primaria le ganan. La última vez que el peronismo definió candidato a presidente con el voto de sus adherentes fue hace más de 30 años cuando Menem derrotó a Cafiero. Ah, me acuerdo, sí. ¿No? Sí. Digo, entonces, el peronismo que ha perdido caudal electoral a montones, sobre todo a partir de la última elección legislativa del 2021. ¿No será que en la PASO puede encontrar algo de esa representación en el interior de la Argentina profunda que ha venido perdiendo por la excesiva conurbanización que ha tenido el peronismo? Son preguntas que me hago. Y en ese sentido, bueno, Massa puede ser un buen candidato, pero relativo, porque si la inflación no baja, Massa se transforma en un mal candidato. Porque es ministro de Economía encima. Claro. Y ahora, y la situación de Juntos por el Cambio, donde parece que se están
O sea, en el frente de todos hay diferencia y competencia, se nota, pero tratan de por ahí que no haya discusiones muy feas públicamente, ¿no? Pero en Juntos por el Cambio lo vemos todos los días. Vamos a ver esta semana que... Bueno, vamos a ver. Los cierres son traumáticos, no hay cierres simples y tranquilos. No. Córdoba le quería hacer una consulta. Pero para un poquito, lo de Juntos por el Cambio, ¿cómo está Larreta Bullrich? Bueno, le estaba preguntando. Hoy dos electorados que prácticamente poco y nada tienen que ver entre sí, el electorado Halcón y el electorado Paloma. Nosotros claramente lo tenemos a Larreta liderando una primaria nacional por encima de Patricia Bullrich. Mira. El dilema o el problema que tiene esa fuerza son dos. El primero, que han caído en términos de caudal electoral como fuerza del 40% al 26%, ¿no? De enero a esta fecha. La segunda tiene que ver, bueno, toda esa pérdida fue Milei, ¿no? Por eso Milei se ha consolidado. Ahora, el otro problema que tienen es que, vamos a suponer, victoria de Larreta, derrota de Patricia Bullrich. El votante de Bullrich, en lugar de ir a Larreta en primera vuelta, va a Milei. Sí. Qué peligro. Por eso nosotros decimos que Milei es una amenaza en primera vuelta. Eventualmente hay que pensar que tampoco los votos de Larreta irían a Patricia Bullrich. Vamos suponiendo que Patricia le gane a Larreta, ¿no? Cosa que es bastante compleja y hoy un poco probable. Así que tienen un enorme problema de cómo conducen su caudal electoral de manera virtuosa para tratar de llegar a un eventual balotaje. ¿Sí? Esa fuerza realmente tiene un problema gigantesco, ¿no? Porque uno ve la campaña de Patricia Bullrich y es una campaña destructiva. Porque no está hablando que al final del camino se va a juntar con Larreta y van a arreglar las cosas, ¿no? Para por eso. Inclusive que si en los pasos gana Larreta, Bullrich o el macrismo, mejor dicho, terminen apoyando a Milei. Exactamente, es como eso. Bueno, eso es una posibilidad muy concreta, realmente muy concreta. Yo creo que Macri en el fondo se siente mucho más cómodo que Milei que con la propia Patricia Bullrich. Sí. Ahora, ¿y no miden a dirigentes del interior del país? ¿A gobernadores o algún otro dirigente, como por ejemplo desde acá del norte del país, de Misiones? El nuestro. Ustedes saben que yo conozco mucho el interior, soy del interior. Y la verdad es que el país real está tan lejos de la ciudad de Buenos Aires, es muy difícil instalar una candidatura y que el país, que se vende a través de los medios porteños, logre consolidar una figura que pueda llegar a ser alternativa. Realmente muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ser intendente o gobernador de Buenos Aires es tener la mitad del ticket para ser presidente en la Argentina. Sí, es cierto. Sí. Eventualmente habrá que ver si podemos insistir en una reforma política donde se equilibren los pesos. Yo, por ejemplo, volvería al sistema del colegio electoral, donde la provincia de Buenos Aires pierde impacto porque ya no es el 40% de los votos, sino que concurre a un colegio electoral donde cada delegado vale lo mismo. Entonces, y hay que hacer otras reformas políticas, por ejemplo, que los votos del interior pesen más. Nosotros tenemos muchas provincias argentinas que no tienen la cantidad de diputados que le corresponderían por la cantidad de habitantes que tienen. Sí. Mientras que la capital federal tiene más diputados de lo que le correspondería, ¿no? De aplicar el esquema de la Constitución Nacional. Pero bueno. Esas son reformas que tienen que hacerse en algún momento. Sí, ojalá que tengamos también gobernadores del interior que se atrevan, ¿no? Porque sí, así tuvimos a Néstor Kirchner, a Menem, La Rioja, del Sur, ¿por qué no, no? Obviamente. Sí, no es algo imposible. Los contextos hablan de que son mucho más felices o terminan mejor las campañas hechas por los bonaerenses o por los porteños que por los provincianos. Así es. Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación, siempre es un placer charlar con vos y todos los que nos están viendo y escuchando. Dicen muy buena entrevista, escuchando a Gustavo Córdoba. Así que muchas gracias. Agradecido, que tengan una gran tarde. Y me dicen algunos, todos los caminos conducen a Massa. Ahí nos acuerdo. Buenísimo, entonces hablábamos con Gustavo Córdoba y haciendo un análisis. Mientras tanto estoy recibiendo información, viste, de la política online. Dice que hace a horas de cerrar el frente habrá una cumbre entre Massa y Cristina para ir cerrando las listas. Ahora, noticia de último momento. Después, por otro lado, dice, sin plata Scioli quiere a Mansur como vicecandidato a presidente, candidato a vicepresidente, mejor dicho. Sí. Y el otro es de que la CGT se suma a los gobernadores peronistas y reclama un candidato único.
está bravo el tema. Ya sabe ella. Todas las posturas, más voces. Bueno, tiene que haber una decisión. Van a haber decisión en estos próximos días. Hacemos